Embajador, como siempre, un placer tenerte en este espacio que es tu casa. Gracias. Gracias a ti, Eduardo. Bueno, ¿cuál sería el objetivo en el contexto histórico que vive la humanidad? ¿Cuál sería, digamos, el valor estratégico de la Cumbre de las Américas que inicia esta semana? Mira, realmente es una pregunta muy buena porque no hay una respuesta clara. El valor estratégico sería mostrar por parte de Estados Unidos, país anfitrión, pues su capacidad de convocatoria, su capacidad de liderazgo en la región. Pero eso es precisamente lo que se está viendo que no hay. Y a mí me parece, haciendo una mirada histórica, que Estados Unidos se confió, que los diplomáticos estadounidenses encargados de la región de América Latina no se sentaron a pensar realmente cómo estaba la región en el momento actual, que es muy distinto a 1994, cuando fue la primera cumbre en Miami convocada por el entonces presidente Clinton. ¿Por qué? Porque como tú mencionabas, en primer lugar, hay una ola hacia la izquierda de muchos gobiernos de América Latina que podría incluso avanzar con Colombia en los próximos días y eventualmente con Lula en un retorno en Brasil. En segundo lugar, porque la situación en América Latina está siendo cada vez más difícil. Por un lado, tuvimos la pandemia, sus enormes efectos económicos, y muchos de estos países se endeudaron para poder hacer frente pues, a la pandemia, políticas contracíclicas, de modo que hoy están endeudados, siguen resintiendo los efectos de la pandemia y además están en sociedades muy polarizadas, como lo está México, como lo están muchos otros países. De modo que era el momento, a mí me parece, para hacer una gran iniciativa, 2 o 3 puntos importantes donde Estados Unidos pudiera, sí, ayudar a los países de América Latina. No lo hizo, porque me da la impresión de que no se pusieron a ver cuál era la situación real de la región. El tema de las exclusiones de 3 países, pues no es nuevo, ¿eh? O sea, hay que recordar que Cuba no fue invitada nunca, sino hasta 2015. ¿Y por qué fue invitada en ese año? Bueno, seguramente Estados Unidos, con Obama en su segundo término, es decir, ya no había reelección en puerta, le pidió a los panameños que invitaran a Cuba para tener un acercamiento con Raúl Castro. Y ahí estuvo el famoso apretón de manos, etcétera. En 2018, la excluida fue Venezuela. Hay que recordar por qué. Porque en 2017 se celebraron elecciones en ese país que muchos países consideraron fraudulentas porque se excluyó a la oposición. Por esa razón, Venezuela fue expulsada del Mercosur, que forman Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. La expulsaron a Venezuela por precisamente considerar que había habido ahí pues una anomalía grave en su proceso electoral. Entonces, por esa razón, en 2018 Cuba fue a la reunión porque fue invitada, pero no fue el presidente de Cuba, sino fue el canciller Bruno Rodríguez. De modo que sí hay muchos antecedentes de países que han sido excluidos en las cumbres anteriores. Ahora bien, mi preferencia, Eduardo, es que hubieran invitado a todos y que se hubieran concentrado en los temas que realmente importan a la región, que son migración, que sí está en la agenda, cambio climático, lucha contra el cambio climático, cómo ayudar a los países a hacerle frente al tema de digamos, del endeudamiento, buscar una manera, una renegociación, algún tipo de alivio a la deuda, porque realmente están muy endeudados. No es el caso de México, sino es básicamente de países de Centro y Sudamérica y países del Caribe. No hubo nada de esto. Estados Unidos podría haber aprovechado para hacer una gran labor de entrega de vacunas, como lo hicieron China o en menor medida Rusia. Estados Unidos le dio vacunas a México, pero prácticamente no le dio vacunas al Caribe. Entonces, en ese sentido, creo que hubo una muy mala planeación de parte de Estados Unidos a la cumbre. Me parece que sus enviados políticos debieron haber salido de Washington no hace 2 semanas o 3,
sino pues desde el año pasado, principios de y para que pudieran tomarle el pulso bien a la región y tener alguna iniciativa que hiciera que la cumbre fuera una, digamos, una gran iniciativa. Las cumbres no se decide el futuro de la región. En las cumbres lo que ocurre es básicamente el contacto entre los presidentes. Y ahí sí creo que la ausencia del presidente de México, sí, para mí es algo lamentable, lo digo con franqueza, sobre todo porque siendo en Los Ángeles, la ciudad más mexicana de Estados Unidos, Sí, el superestrella hubiera sido el presidente López Obrador, claro. pero por mucho. Y me parece importante que el presidente vaya a Estados Unidos y ahí en Estados Unidos, en una ciudad como Los Ángeles, diga un discurso muy a favor de los migrantes en Estados Unidos. Claro, Hay que recordar, Eduardo, que el clima antiinmigrante en Estados Unidos no ha disminuido. Lo que disminuyó fue la retórica de Trump, porque Trump no es presidente. Pero, número uno, Trump puede volver y puede volver esa retórica antiinmigrante. Entonces, para mí es una oportunidad perdida que el presidente no vaya y reivindique a los mexicanos en Estados Unidos, reivindique su contribución a la economía y a la sociedad de ese país. Por eso pienso que es una oportunidad perdida y creo que está bien que el presidente haya dicho, hay que invitar a todos. Pero sí. una cosa es eso y otra cosa es decir, y si no los invitan a todos, entonces yo no voy. Yo creo Sí. que no es bueno la relación México-Estados Unidos. En la probabilidad de que, después de tu magnífico análisis, en la probabilidad de que la cumbre no sea tan lustrosa como quisiera el propio Biden para sus intereses políticos internos, Claro. ¿no? Este, ¿cómo se puede interpretar la ausencia del presidente, no de México, del presidente de México como el incitador de la rebelión en la granja y por ende autor intelectual del fracaso de la cumbre bajo las perspectivas que nos has descrito? Mira, yo creo que la cumbre no va a ser un fracaso ni va a ser una cumbre brillante. Creo Sí, que las ausencias, sobre todo la ausencia del presidente López Obrador, va a gravitar. Y creo que eso no es bueno para México, no es bueno para Estados Unidos, desde luego, y para la región. Yo creo que en estos casos lo que pasa, lo que ocurre es que ni siquiera te dicen, o sea, tu socio, en este caso Estados Unidos, pero de alguna manera te toma distancia. Te toma distancia no porque sea vengador o vengativo, sino toma distancia porque dice, híjole, tú das sorpresas. Y yo correcto. soy de los que piensan que las sorpresas ni de fiesta de cumpleaños, porque siempre salen mal las sorpresas. No hay que sorprender a la gente. A nadie le gusta que nos den sorpresas. Y yo creo que ha sido una sorpresa para Estados Unidos, no la insistencia de México a que vayan todos los demás, que todos sean invitados, sino condicionar tu propia asistencia a esa condición. Yo creo que ha sido una sorpresa y no creo que se avance la relación México-Estados Unidos. Se pierde una gran oportunidad. Es que no solamente somos vecinos, o sea, no estamos ahí nada más así porque, o sea, Estados Unidos tiene en México un aliado fundamentalmente para articular un discurso coherente y de unidad en América Latina. Lo necesitaba para que le hiciera parte de la tarea, porque además no solamente somos socios y tenemos tantas cosas en juego, ambas naciones más Canadá, como que para ahorita jugarle, incluso hasta para haberle dicho, mira, no estoy de acuerdo, pero te voy a hacer la tarea, te voy a ayudar, porque es la relación no solamente es de vecindad y económica, es de confianza. Por eso, incluso hay que recordar que el presidente antes de ir a Cuba fue a Centroamérica. Fue a Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras. Y ahí lo que se había acordado es que le iban a plantear a Biden pues nuevas demandas en el tema migratorio. Entonces, esa labor que se hizo en Centroamérica, muy importante, se pierde porque no hay la segunda parte que era la reunión en Los Ángeles. Yo creo que los presidentes de Mesoamérica, México y estos países, juntos hubieran podido hacer una buena presentación sobre los temas migratorios
que están ahí, van a seguir y probablemente hagan crisis en los próximos meses. Una última pregunta que sea, bueno, te estaremos molestando a No, lo por largo de la favor, semana Eduardo. para evaluación, pero a ver, es como tener un turno al bat con casa llena, ya que le gusta el béisbol al presidente, tener casa llena, turno al bat con cero outs en la pizarra y decir que no te presentes a batear, maestro. O sea, qué manera tan absurda de perder oportunidades. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que ¿qué pudiéramos considerar? El asunto solo de la migración te demanda estar ahí. Yo creo que sí, Eduardo. Pero sobre todo, como tú lo dices, o sea, México, pues nos guste o no, sus principales intereses económicos externos son con Estados Unidos. Hay 38 millones de mexicanos o descendientes de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Hay casi 12 millones de mexicanos que nacieron en México y están viviendo en Estados Unidos, de los cuales casi 6 no tienen documentos. Entonces, ir a hablar a favor de esa comunidad en Estados Unidos, a mí me parece que es algo muy importante. Creo que al presidente en Los Ángeles lo hubieran tratado como héroe. Sí, Vamos a ver qué pasa el día de hoy, mañana, pero creo que el presidente en Los Ángeles, en este momento, hablando a favor de los migrantes y de los mexicanos en Estados Unidos, se volvería un héroe. siempre. Bueno, ya iremos bordando, gracias a tu análisis, los beneficios o no que ha arrojado esta cumbre, que me parece que es fundamental por varios temas que ya has mencionado. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Al contrario, Eduardo, muchas gracias a ti y a tu Gracias, eres auditorio. muy amable.